Did everybody recover from our discussion about smoking and drinking? So, se recuperaron todos de la discusión que tuvimos ayer sobre el fumar y el beber. Todavía. Maybe we should just talk about that just a little bit before we move on with other things. Why don't you open your Bibles to Galatians? So, tal vez debamos discutir un poquito sobre eso antes de seguir adelante. So, vayamos un momento a Gálatas. Galatians chapter 5. Gálatas 5. And let's read verse 1. 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. So you see that the Christian is free. So, podemos ver que el cristiano es libre. Free to do what? ¿Libre para hacer qué? Notice verse 6. Veamos el versículo 6. Notice in verse 6, Paul is telling us the kinds of things that don't matter and what really matters. Veamos que en el versículo 6, Pablo nos está diciendo las cosas que no son importantes y también las cosas que son importantes. Let's read that together. So, leamos el versículo 6 juntos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. See, what matters is faith in Jesus Christ, and that faith works out through love. So, lo que importa, lo que tiene valor, es la fe en Cristo Jesús, y esa fe en Cristo Jesús obra en el amor. Now, let's look at verse 13 and 14. Let's read both of those. So, veamos versículos 13 y 14. Because here we get the idea of freedom again, and we get the idea of love again. Porque aquí volvemos a tocar el tema o la idea de la libertad y también el amor. So, veamos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, what we find here is this. If we love, we fulfill the whole law. So, lo que encontramos aquí es lo siguiente, que si amamos, cumplimos toda la ley. And we're free. Y somos libres. And in our freedom, we're free to love. Y en nuestra libertad tenemos la libertad de amar. And in our freedom, the one thing that Paul cautions us against is using our freedom as an opportunity for the flesh. Y la única advertencia que Pablo nos da, que tengamos cuidado en nuestra libertad, es el usar nuestra libertad para la ocasión de la carne. In Romans 13, Paul says that we are to make no provision for the flesh. Y en Romanos 13, Pablo nos dice que nuestra responsabilidad es que no hagamos ninguna provisión para la carne. Okay, but what are we talking about when we talk about the flesh? Ok, ¿sobre qué estamos hablando cuando hablamos sobre la carne? Paul doesn't leave us in the dark about that. So, Pablo no nos deja en la oscuridad en cuanto a eso. He shows us in Galatians 5, verse 19. Él nos muestra lo que se refiere con respecto a la carne en Gálatas 5, versículo 19. In all of our freedom, the only restriction is don't use that freedom for the flesh. So, en toda nuestra libertad,
La única restricción, el único advertencia que Pablo nos da es que no usemos nuestra libertad para dar ocasión a la carne. So notice verse 19. In our freedom, we want to avoid sexual immorality, impurity, sensuality. So, veamos versículo 19. En nuestra libertad, nosotros estamos llamados a evitar o a no caer en aquellas cosas que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verse 20, we want to, in our freedom, avoid idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. Y continuamos con la advertencia de que en nuestra libertad no debemos de caer en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. And the thing is, as Christians, we walk by faith, and that faith works through love. Y el punto es que como cristianos nosotros caminamos por fe y la fe obra el amor en nosotros. Love fulfills the law. Y el amor cumple los requisitos de la ley. But if we use our liberty for the flesh, if we use our liberty as an opportunity for the flesh, So, si usamos nuestras libertades para la carne, o si usamos nuestras libertades para proveer ocasión para la carne, the end of verse 21 says, those who do such things will not inherit the kingdom of God. y el versículo 21 nos dice que los que hacen eso, los que usan su libertad para ocasión de la carne, entonces el versículo 21 nos dice que va a suceder con ellos. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Do we have seats for these folks? Bueno, hermanos, el pastor solo quiere que sepan que estamos retomando donde terminamos ayer con respecto al tema del alcohol, del beber y el fumar. Entonces estamos en Gálatas 5, profundizando un poco más, aclarando un poco más el tema. Gálatas 5. So we've been emphasizing that as Christians, we've been set free. We have liberty. So, estamos haciendo un énfasis que como cristianos hemos sido liberados, tenemos ahora libertad. But we're not to use our liberty as an occasion for the flesh. Pero no debemos usar nuestra libertad como ocasión para proveer a los deseos de la carne. We're supposed to use our liberty as an opportunity for our faith to express itself by love. Entonces nuestra libertad como cristianos estamos llamando a usarla en fe para proveer una ocasión para que se demuestre el amor de Cristo en nosotros. If we live for the flesh, people who do those things don't inherit the kingdom of God. Entonces si vivimos para proveer ocasión para nuestras carnes, Pablo nos dice que aquellos que hacen eso no heredarán el reino de Dios. The opposite of that is found in 22. Entonces lo opuesto a eso lo encontramos en el versículo 22. We know the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Entonces vemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. And notice verse 24. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Entonces vean lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So the whole thing is, you're free. But if in your freedom, your desire is to cater to the flesh, that shows you're not going to inherit the kingdom. Entonces el punto es este. Ustedes tienen libertad. Como cristianos tenemos libertad. Pero si estás usando tu libertad para proveer ocasión a los deseos de la carne, la Biblia te dice, no heredarás el reino de los cielos. If in your freedom, you see that's an opportunity to love, that's an indication of those who have true faith. Pero si en tu libertad tú usas esa libertad como una ocasión o una oportunidad para demostrar amor, entonces eso es una indicación de que estás obrando
en el Espíritu de Cristo en fe. So here's the thing. Let's take Charles Spurgeon with his cigar. Eso, volvamos otra vez al ejemplo de ayer de Carlos Spurgeon con su cigarro, con su tabaco. That man was constantly under spiritual attack. He had huge responsibilities piled upon him. When he would go home at the end of the day and light up a cigar and smoke it, he felt like God gave him something that calmed his body, caused him to relax, and he was able to be thankful and glorify God in that. So, aquí vemos el ejemplo de Carlos Spurgeon. Era un hombre que estaba a constante ataque espiritual, muchas responsabilidades y demandas con su obra, con su trabajo, mucho estrés. Las demandas del ministerio, las horas eran largas y pesadas. Y él podía llegar a su hogar con toda esta carga, sentarse, prender un tabaco, fumárselo y en el proceso encontrar un reposo, un descanso, liberarse de todas esas tensiones. Y entonces él dice que él podía hacer eso para la gloria de Dios. Él podía fumar ese cigarro, sentir el efecto que sentía en su cuerpo y decir, Dios, gracias por este cigarro. And Charles Spurgeon is a Christian. He's free. Nobody has a right to try to put a yoke upon him. Entonces Carlos Spurgeon, como cristiano, tiene libertad. Y nadie tiene el derecho de ponerle un yugo en su libertad. If he evaluates that cigar and he says, that does not give rise to my flesh, that's something I can enjoy, I can do it to the glory of God, it doesn't bother my conscience, I can be thankful, then you know what? You and I are not in a place to condemn him for that. So, si Carlos Spurgeon puede examinar ese cigarro y llegar a la conclusión, este cigarro no me lo estoy fumando por los deseos de la carne, las pasiones de la carne, pero yo puedo fumarme este cigarro con una conciencia limpia delante de Dios y puedo fumármelo y decirle gracias Señor por esto. Nosotros no somos quien para decirle que Él está mal. Now, I was telling Carlos earlier this morning that I have read about the way things were in England in the early part of last century. Entonces, yo le estaba comentando a Carlos esta mañana que yo he estudiado, yo he leído sobre las condiciones sociales en Inglaterra durante el tiempo en que Carlos Spurgeon estaba vivo, durante ese tiempo. For Christian men to drink ale, beer, that was very accepted. Entonces, en ese contexto social y en ese tiempo, para un hombre cristiano, beberse una cerveza era algo que era aceptado, que no se veía mal. You could drink tea all day long, very accepted. Y para un hombre o una mujer cristiana que bebiera té todo el día, no se veía ningún problema, era algo aceptado. But you had to go to special shops to get coffee. And it was considered almost like going to a drug house. Pero tenías que ir a tiendas especiales para conseguir un café. Y se veía como algo malo socialmente, como un pecado. Se consideraba igual a como era una casa para comprar drogas. Now see, if I would have come here this weekend and told you drinking coffee is bad, that's bad. You think Jesus drank coffee? I don't think he did. Entonces, si yo vengo hoy donde ustedes y le digo, con ese concepto, con esa manera de pensar como lo veía en el tiempo de Carlos Spurgeon, y les digo, beber café, en este contexto cultural nicaragüense, que el café está por todas partes, beber café es malo, esto es pecado. ¿Usted cree que Jesucristo se hubiera tomado una taza de café? I doubt he did. Yo dudo que él lo hubiera hecho. Personally, I think he probably did drink wine.
Entonces yo digo, personalmente, yo pienso que sí, que Jesús bebió vino. But see, the point is this, that I, as a Christian, am free to have my conscience guided by the Word of God. Entonces el punto es lo siguiente, que yo como cristiano tengo la libertad de estudiar la palabra y dejar que la palabra guíe mi conciencia. The question came up last night, is sports sin? Entonces la pregunta surgió anoche, ¿los deportes es pecado? Well, I mean, the thing that we have to ask is this. If I allow it into my life, does it control me? Does it cause my flesh to be fed and stirred up? Entonces la pregunta que debemos de hacernos es lo siguiente. Si yo permito que el deporte entre en mi vida, ¿me va a controlar? ¿Va a causar que mi carne se levante? I mean, you may have an idea, no good thing can come from sports. Usted tal vez tenga la idea de que nada bueno puede salir del deporte. And I might say to you, my son is homeschooled. He has only sisters. We live in the inner city. We don't let him run around with the neighborhood kids. They're horrible influence. And so we have chose to put our son in sports because we believe that there's good things to be accomplished by doing that. So, si yo le comparto con ustedes que mi hijo es el único varón en la casa, tiene 3 hermanas. Nosotros vivimos en una parte de la ciudad que es un vecindario muy peligroso, donde hay mucho crimen. Entonces yo no permito que mi hijo se junte con los niños del vecindario, pues son una mala influencia. Entonces nosotros hemos provisto que él se pueda reunir y socializar con otros niños en el contexto del deporte porque pensamos que es algo bueno para él. Daniel asked the other day what I thought about movies. Entonces Daniel me preguntó los otros días qué yo pensaba sobre ir al cine. Well, what do you think about movies? Entonces la pregunta es, ¿qué piensan ustedes sobre ir al cine? I mean, if you go to a movie that's got graphic sexual scenes, you answer me the question. So, la pregunta es, si usted va a una película que tiene escenas muy pornográficas, bueno, usted contésteme la pregunta de acuerdo a la Escritura. I mean, does that sound like a work of the flesh, or does that sound like something you can do to the glory of God? ¿Eso suena como una obra de la carne o eso suena como algo que podamos hacer para la gloria de Dios? If I go to a theater and I watch a movie about the life of a missionary, that's different. Si yo voy al cine y veo una película sobre la vida de un misionero, es diferente a la otra película. Entonces, ¿cuál sería la contestación de acuerdo a la Escritura? We had If I see Transformers or Iron Man, Batman. Bueno, es el mismo contexto, ¿no? El lenguaje, la violencia. Here's the thing. Bad companionship corrupts good manners. Este es el punto que nos enseña la Escritura. Malas compañías corrompen. Proverbs tells us, if you walk with a fool, I mean, you basically become like that. You walk with wise men, you basically become like that. Entonces, el proverbio nos dice que si caminas con el hombre sabio, te va a influenciar a ser sabio. Y si caminas con el hombre necio, te va a influenciar a ser necio. So, if I go to a movie where there's all manner of profanity and God is dishonored, why would I want to do that? Entonces, si voy a una película donde el nombre de Dios es blasfemado y hay mal lenguaje, ¿para qué me voy a exponer a eso? In 1 John, we're told about the world. We are not to be worldly people, because if we love the world, the love of the Father is not in us. En Primera de Juan nos dice que no debemos
ser personas que amen el mundo, porque si el amor del mundo está en nosotros, entonces el amor del Padre no está en nosotros. I mean, what I have to ask is, does my Father in heaven approve of this? Does this help me as a Christian? Does this cause me to grow? Does this cause me to be stronger? Does this cause me to worship? Does this cause me to be more pure? Entonces la pregunta que debemos de hacernos es si mi Padre Celestial aprueba de estas cosas, si esto es agradable delante de Él, si esto me ayuda a mí como cristiano a crecer, si esto me ayuda a mí como cristiano a acercarme a Dios. I mean, those are the kind of questions that we have to ask. But we all have to sort through that. Esas son las preguntas que nos debemos de hacer, pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros hacernos esas preguntas, trabajar de esa manera, examinar las cosas así individualmente. Just because I'm a preacher doesn't give me some authority over you guys. Solo porque yo soy un predicador no me da una autoridad, un tipo de autoridad sobre ustedes To just spout out my opinions how I want to. para decirles a ustedes mis opiniones, como deben ser las cosas. This is my authority. Entonces, como predicador, esta es mi autoridad. And so if somebody asks me, well, what about drinking coffee? Is drinking coffee okay? Si alguien me pregunta, bueno, que entonces, ¿qué tal el beber café? ¿El beber café está bien? Paul said, I'm not going to be brought under the control of anything. Pablo dice, yo no voy a ser controlado por nada. Does coffee control you? Entonces la pregunta es, ¿el café te controla? We don't want to be controlled by anything but the Lord. Nosotros no queremos ser controlados por nada, solamente el Espíritu Santo de Dios. Even though we are free to enjoy food and drink, sexual intimacy within marriage, we need to be careful that none of our appetites control us. El Señor nos ha dado la comida, la bebida, incluso la intimidad sexual para disfrutarla dentro del contexto matrimonial, pero nosotros tenemos que controlar nuestros apetitos y no permitir que ninguno de nuestros apetitos nos controle. And if somebody determines, I'm never going to go to a movie, it's not for the place to other people look at that and say, oh, he's being legalistic. That's not legalistic. Si alguien determina, si alguien llega a la conclusión que en su vida personal ellos nunca van a poner un pie en el cine, no es para el resto de nosotros mirar a esa persona y decir, este hombre es un legalista. But if somebody decides to go, it's not for the place of somebody else to say, oh, look at them, you know, they're not very holy. Pero si las otras personas deciden ir, entonces no es para el que está comprometido a nunca ir, mirar ahora y decir, mira ese, está yendo al cine. Ese no es muy santo. We had 3 ladies sitting at our table not too long ago who they were saying some legalistic things about certain styles of music. Hace poco en mi casa, en la mesa, teníamos a 3 señoritas sentadas con nosotros hablando y ellas estaban hablando sobre el tema de la música y estaban diciendo cosas que eran legalistas. And I said, I want to ask you a question. Do you know who Leonard Ravenhill is? Entonces yo les dije, déjenme hacerle una pregunta. ¿Ustedes saben quién Leonard Ravenhill es? Do you know the ¿Quién name? es? ¿Saben quién es? Leonardo Ravenhill. Es un predicador. He was a fiery preacher in the United States. Some of the people we know knew him. Él era un predicador bien emocionante, fogoso. Y varios de los predicadores que nosotros conocemos lo conocieron a él antes de que muriera. And these women knew who he was. Y estas señoritas sabían quién era él. Well, Leonard Ravenhill loved to watch John Wayne movies. Y el pastor Ravenhill le encantaba ver películas de John Wayne. They probably don't know what that is. Sí, ustedes saben quién es John Wayne, ¿verdad? El actor. Sí. El vaquero, el cowboy. And I asked,
Do you have a problem with that? Y entonces yo le pregunté a ellas, ¿ustedes tienen un problema con eso? Now, look, the thing is, I'm not saying cowboy movies are necessarily good or bad. O sea, el punto es, yo no estoy diciendo que las películas de vaqueros son necesariamente buenas o malas. I may determine I'm not going to waste my time watching those. Yo personalmente puedo llegar a la conclusión, yo no voy a desperdiciar mi tiempo viendo esas películas. But if my father comes over, he died a long time ago, but he loved John Wayne movies. If my dad was still alive and my dad came over to my house and my dad and I could sit down for 2 hours and watch a John Wayne movie and spend good quality time together, I'd do it. So yo digo la conclusión, tal vez no la veo, no voy a perder mi tiempo en eso. Pero si mi papá, ya él murió, pero si estuviera vivo y mi papá viniera a mi casa, a él le encantaban también las películas de John Wayne. Y si mi papá me dijera, vente hijo, vamos a sentarnos a ver una película juntos, pues si podemos tener la oportunidad de pasar ese tiempo juntos, yo la veo. But if they start controlling me and I see it's bringing bad fruit into my life, then I want to get away from it. Pero si yo veo que comienzan a controlarme y empiezan a influenciar y a traer mal frutos en mi vida, yo me alejo de eso. I mean, I know I'm compulsive when it comes to sports. Yo sé que, conociéndome a mí mismo, que yo soy compulsivo, no tengo control cuando se trata de los deportes. I mean, there was a time when I had a TV and I could get sports on it. Hubo un tiempo en mi vida que nosotros teníamos servicio de cable en la casa y yo podía ver deportes en la televisión de mi casa. On Saturday afternoons, I'd come downstairs to go get some food out of the refrigerator, turn the TV on for a second, think I was going to watch for just a few minutes, and next thing I know, I had watched for a few hours. So, un sábado en la tarde, mientras me estoy preparando para el servicio del domingo, cojo un receso, voy a buscar algo de comer y pienso que puedo pasar 15 minutos viendo la televisión a lo que como, un descanso, y después continúo. Y de repente me doy cuenta que ha pasado hora y media y ahí estoy viendo los deportes. And I recognized I don't have self-control when it comes to sports. Y entonces reconocí, yo no tengo dominio propio cuando se trata de los deportes. And so I need to get rid of it. Y entonces dije, no, esto hay que sacarlo de aquí. The whole thing is, we want to run this race well. El punto es que nosotros queremos correr esta carrera de la vida cristiana bien. If Spurgeon thinks drinking an ale and having a cigar at the end of his day helps him run this race best, more power to him. Si Carlos Spurgeon piensa que tomándose una cerveza y fumándose un cigarrillo al final del día, eso le ayuda a él correr la vida cristiana mejor, más gloria a él, gloria a Dios. But we all have to be honest with ourselves. Pero el punto es que cada uno de nosotros debemos de ser honestos con nosotros mismos. Because the problem is a lot of times we're not honest. Porque el problema es que muchas veces no somos sinceros con nosotros mismos. Coffee doesn't control me. Decimos, el café no me controla. Well, why don't you not drink it tomorrow? Ok, entonces ¿por qué no dejas de tomártelo mañana? Well, because I want to drink it tomorrow, but it doesn't control me. Oh, porque yo quiero tomármelo mañana, pero no me controla. I mean, we do want to be honest. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. So we want to run the race well. Queremos correr esta carrera bien And we want to run it in purity. y queremos hacerlo con pureza. We want to run it becoming more and more like Christ. Queremos hacerlo de una manera que cada día nos vamos transformando más y más y más a la imagen de Cristo. We need to shun worldliness. Debemos de despreciar el mundo. The things that the world are doing, you know, some of the things that the world does are okay. Just because the world does something doesn't make it worldly. The world eats. We don't want to stop eating because the world eats. So, nosotros nuestra responsabilidad es sacar las malas influencias del mundo de nuestras vidas, pero no necesariamente sacar todo lo del mundo, porque ahora la gente del mundo come, so ahora nosotros no vamos a comer porque la gente del mundo come. But what makes the world worldly is that they leave God out. Pero lo que hace al mundo algo malo es que ellos dejan a Dios fuera de su vida. See, if I find that, oh, I really enjoy spending 2 hours watching a movie because God's not in it. I enjoy that. Well, Scripture says set our minds on things above. We want to set our mind on the Lord. We don't want to be constantly exposing ourselves to things that remove God from our life.
So, si yo noto, ¿verdad? Yo veo que me encanta ver una película, sentarme a ver una película por 2 horas, porque Dios no está en la película, entonces eso está mal. Nosotros estamos llamados a poner nuestra mente en Cristo, buscar cosas que nos dirijan a Cristo. We're free. For freedom, Christ has set you free. Somos libres y para ser libres, Cristo murió para hacernos libres. You are not to be brought under the bondage of any man. No debemos nosotros permitir caer bajo la esclavitud de ningún deseo de ningún hombre. But don't use your freedom as an opportunity for the flesh. Pero no usemos nuestra libertad para proveer ocasión a la carne. Use your freedom as an opportunity to love, to give yourself for God and for others. Pero usemos nuestra libertad para amar, para darnos a Dios y al beneficio de otros. I mean, the greatest freedom in the world is the freedom to do right. La mayor libertad, la libertad más grande de este mundo es la libertad de poder hacer lo que es correcto. I mean, when we're lost, we're slaves. Cuando estábamos perdidos éramos esclavos, Slaves to sin, esclavos al pecado, slaves to unrighteousness. esclavos a lo que no es justo, a lo que no es sano. Christ sets us free El Señor nos libera to do good. para hacer bien. Francisco, you had your hand up a while back. Francisco, ¿usted había levantado su mano anteriormente? No, ya tiene la respuesta. Okay, no, he said you answer. Okay. Any other questions with regards to that? ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? Le quiero hacer una pregunta de un caso práctico. En una iglesia se dio un caso de que un hermano que se creía bastante espiritual le llamó la atención a otro por el estilo de suéter que estaba llevando y le afectaba, y entonces él dijo que el otro debería cambiar. ¿Qué es lo más sabio? Que por amor al otro se quite el suéter, su estilo de suéter, o que le haga ver su debilidad, que está llegando a un extremo del legalismo, porque el hermano no vio su error, pues él creía de que su celo santo le hacía hacer eso. Entonces, ¿cuál es el equilibrio entre el amor y a la vez hacerle ver la condición al hermano? Es importante recalcar que el caso es real, o sea, por un suéter. Okay. So it's she just wants it's practical day-to-day life. This is a real life experience, and she wants to know. There was an occasion in a church that a brother came in with a sweater that was, very bright, and the style. Another brother got offended by the sweater and told him that's not a very proper to be wearing here. So she wants to know, what's the most loving thing to do? Just to take it off, or to help the brother see that he's bordering legalism? Paul said he would not circumcise Titus because he wouldn't give his liberty up. The guy that's offended, why is he offended? See, brother, it's one thing. See, it's one thing. People put that terminology on it. If I said, brother, you are stupid, and you say I'm offended, well, yes, because I did something to you. If I'm wearing a sweater and you say I'm offended, well, see, that's really different. I haven't done a thing to you. What you're you're offended that I have liberty to do really what the Bible does not at all forbid, but you're offended. It's kind of like, it's kind of like if you're drinking coffee back in the early 20th century in England. Somebody gets offended. Why? Because they don't like the liberty that you have, or the people here getting offended that Martin Lloyd-Jones smoked a pack of cigarettes.
You see, it's not that there's anything in Scripture specifically said about it. It's I see something somebody else is doing, and I don't like the liberty they're taking. It's not really affecting me. So hay que considerar lo que se está diciendo con la palabra me ofende. ¿Ves? Porque si él dice, si yo te digo a ti estúpido y tú me dices, pastor, me ofendió con esa palabra, pues claro, yo hice algo que te ofendió. So, yo cometí un error, pues yo tomé una acción que te hirió. Pero si yo llego a la iglesia con una chaqueta y a ti no te gusta, ¿qué yo he hecho que te ha lastimado? O sea, ¿a qué se refiere la palabra ofender? Me ofendiste. Okay, ¿cómo te ofendí? ¿Dónde está el problema con la ofensa? So, lo que te ofende es que yo estoy usando las libertades que Cristo me ha dado, que bíblicamente no hay nada que prohíba eso. Eso es lo que te ofende. O sea, hay que ir al corazón de la esencia. Lo que él se está sintiendo ofendido es en que tú estás practicando las libertades, como él dijo anteriormente, que muchos de nosotros nos ofendimos cuando él dijo que Martin Lloyd Jones se fumaba un paquete de cigarrillos. O que si él viniera y dijera, pues, que verte tomar café lo ofende. Estás ejerciendo las libertades que tienes en Cristo. You see, the issue is, I have set up a standard, you don't meet the standard, and I don't like it because I'm making myself the authority. O sea, aquí el problema es, yo he puesto una medida, tú no llegas a la medida, entonces ahora yo estoy ofendido porque tú no estás a mi medida. You see, I'm making myself the judge. That's a problem with me. Entonces yo me estoy ahora convirtiendo en tu juez, eso es un problema conmigo. Now, it's different if I have my cup of rum, like Francisco was talking about yesterday. So I've got my cup of rum, and I have liberty to drink this cup of rum. So es diferente si yo tengo mi taza de ron, como dijo Francisco ayer, ¿verdad? Que estábamos hablando de ron, y yo pongo mi taza de ron aquí. Now I don't have liberty to get drunk. Ahora, yo no tengo la libertad de emborracharme. But Scripture doesn't forbid rum as long as I don't get drunk. Pero la Escritura no prohíbe ron, después siempre y tanto yo no me emborrache. But I know this brother came out of a background of drunkenness, a wild life. You see, now it's different. If I recognize my brand new brother in the Lord may look at me and say, well, Brother Tim's a pastor, he's been saved for 26 years, and he defiles his own conscience because of my example. Now that's different. And see, I don't ever want to do anything with my liberty that is going to cause my brother to stumble. But the problem with this guy is he's not, it's not like he was a compulsive clothes buyer and seeing the brother wear the bright sweater, he's now feeling like, oh, I'm a weak Christian and I'm going to trip and stumble all over the place and I'm going to run to the mall because I see my brother has liberty and I'm going to spend all my money and my kids won't have food to eat. Okay, now I need to... So el ejemplo que le está dando, ¿verdad? Está hablando de la taza de ron, que está aquí, él siente libertad de que puede tomarse una siempre y cuando no esté borracho, no se emborrache, pero él sabe que el hermano que está al lado, el Señor lo acaba de salvar y sale de un trasfondo donde tenía un problema con el alcohol, era un alcohólico. Entonces, él reconoce que él tomarse esa taza de ron delante del hermano puede causar al hermano un tropiezo. ¿Por qué? Porque el hermano está ahí mirando y dice, él es pastor, tiene 26 años de caminar con Cristo. Entonces, tomarse la tacita de ron no está mal. Entonces, lo estoy causando a violar su conciencia y le estoy poniendo una piedra de tropiezo. Entonces, el ejemplo que nos dieron
sería diferente si el hermano viene donde el otro y le dice, tu chaqueta me ofende porque yo el Señor me salvó y antes de salvarme yo era un comprador compulsivo y tenía una adicción con la ropa y ahora al verte con esa chaqueta voy a salir de aquí corriendo a comprarme una chaqueta nueva y ahora voy a gastar todo mi dinero y voy a dejar mi familia sin comer, no van a tener para comer. ¿Ves? Porque tú me causaste, me tentaste de esa manera. Now, Paul says, I won't drink wine and I won't eat meat if it's going to cause my brother to stumble. Ahora Pablo nos dice que yo no voy a tomar vino y no comeré carne si eso va a ser causa de tropiezo para un hermano. And that's the position we need to take. Y esa es la posición que nosotros debemos de tomar. But then we need to think this too. If drinking a glass of rum in Nicaragua is considered by the lost world as to be totally something a Christian would never do, and if they see you doing it, you've just destroyed your credibility and your testimony, you don't want to do that either. Entonces también tenemos que considerar el contexto cultural. Si aquí en Nicaragua el mundo perdido considera que los cristianos no deben de tomar alcohol y que el cristiano que toma alcohol está mal, entonces nosotros debemos de considerar nuestra libertad, sabiendo que podemos disfrutar una tacita de ron, tener cuidado porque si lo hacemos y el mundo no ve, destruimos nuestro testimonio, nuestra credibilidad y el nombre de Cristo. Okay, anything else with regards to that? ¿Hay algo más al respecto de ese tema? Algo relacionado, es decir, la Biblia dice que si mi libertad hace tropezar al débil en la fe, que me restrinja de ella, por allí. Entonces un extremo es abusar de la libertad, pero existe otro extremo en el cual el hermano débil en la fe se puede volver un dictador. En ese sentido, entonces no usaría mi libertad en ninguna manera por el débil en la fe y vendría a ser una especie de prisionero o algo así. ¿Cómo establecer el balance? ¿Cuál es el balance para no caer en ninguno de los dos extremos? Ni que el débil en la fe se vuelva dictador, ni que yo me vuelva piedra de tropiezo para él. So my understanding of what they're actually trying to ask is, so when someone comes and it's not someone that had an issue with alcohol, or it's not someone that had an issue with compulsing buying clothing, but they just come and tell you, I'm offended by your clothes, by your sweater. What would be the right thing to do? Take it off, or help the brother see that he's being legalistic and he's wrong? Yes. Like, I'll give you an example. First came to the church, she had a nose piercing. I'm not crazy about nose piercings, but I recognize this. As people begin to walk with the Lord, stuff like that kind of falls off. Another young lady came up to her and said, I'm offended by the fact you have the nose ring. I did not take Letty aside and say you need to get rid of the nose ring. I took the other girl aside and I said, you don't have scriptural grounds for saying what you said. In the end, she admitted she didn't have a clear conscience to have one, and she just didn't like that the other girl had it. But see, again, that's that person being the judge, not God's word. They're not looking at God's word and seeing, oh, sister, something about your life doesn't conform with God's word. It was something in your life does not conform to my standard, and I'm here to tell you. Well, as a pastor, when I look at that, he has freedom to have that nose ring. I'd like to see it fall off, but I recognize legalism is not the way you get things to fall off. True holiness is. I dealt with the other girl, and I told her, you're wrong. You cannot say that. That's what we want to kill in the church. Because if you go and you deal with the person with the shirt on, you're not getting to the root of the problem. The real root of the problem is the guy that's claiming he's offended. And it's really pride, because what it's saying is, pride is always a manifestation. Pride is always self-exaltation. And what you're doing is you're exalting your own standard.
Ok, so, me está dando un ejemplo de algo que sucedió en la iglesia. So, una muchacha comenzó a ir a la iglesia y ella tenía un arete en la nariz. Entonces, otra de las hermanas vino donde ella y le dijo que ella se sentía ofendida por el arete que ella tenía en la nariz, que se lo debería de quitar. Entonces, cuando el pastor se enteró, él no fue donde la muchacha que tenía el arete, a pesar de que personalmente a él no le gustaba el arete y él prefería que ella se lo quitara. Pero él fue donde la muchacha que le dijo a ella que se tenía que quitar el arete y le ayudó a ver que no hay nada en la escritura que le diga que eso está mal, que es un pecado. Y que lo que ella estaba haciendo era exaltándose como juez, tratando de imponer sus creencias. Y cuando llegaron al final, cuando ya hablando con ella, ayudándola a ver lo que estaba sucediendo, cuando llegaron a la raíz del problema, es que la muchacha no tenía no tenía el permiso en su conciencia. Ella tenía el deseo de tener un arete también, pero no se sentía libre de hacerlo. Entonces se sintió ofendida porque la otra tenía la libertad de hacerlo. ¿Ves? Entonces, la raíz de eso es el orgullo. Tú quieres exaltar e imponer tus convicciones a otras personas. Entonces hay que lidiar con ese pecado en la otra persona que quiere imponer sus convicciones. Nuevamente, la palabra de Dios es nuestra ley. Y ahí es donde debemos que regirnos y buscar ayudar a los hermanos a crecer. Eventualmente, mientras el tiempo surgió, más prédica y todo, la muchacha terminó quitándose el arete porque sintió que no era necesario, no era algo que ella tenía que agarrar y que era mejor por el amor a los hermanos solamente evitar. ¿Ves? Pero fue algo que ella luego llegó a esa conclusión, se siente bien poniéndoselo, se siente bien quitándoselo y pensó pues que tal vez era más amoroso quitárselo y ya. Pero no queremos llevarla a ella a quitarse el arete por estándares legalistas. Sí, porque hacía la pregunta porque la línea entre la persona débil en la fe y la persona con legalismo, fariseísmo es muy delgada. Entonces nosotros podemos estar diciendo, por ejemplo, la solución al problema es que voy a dejar de hacer esto porque la persona es débil en la fe. Pero en realidad quizás el problema sería otro, sino tratar el punto como el ejemplo que pusieron ustedes ahorita, tratar con el corazón de la persona, el orgullo y todo eso. Sí. Entonces era en ese... Okay. Dígame. Creo que el problema de los legalistas, bueno, de todos nosotros, ¿verdad? Porque todos nos acaban de mandar una imagen de Sujei Michelet, de que si quieres ver un legalista, mírate al espejo, porque dice que todos tenemos eso, todos somos legalistas de recuperación, ¿verdad? Sí. Pero el problema es que pasamos menos tiempo, o sea, nuestro poco tiempo en intimidad con el Señor no nos permite tener el carácter de Él, sino el nuestro. Y solo asumimos las reglas que creemos que son de Él, que al final de cuentas son reglas nuestras. Y estamos transformando nuestras conductas y no nuestra esencia, porque estamos queriendo hacerlo siempre a nuestra manera. Yeah, so then he's add to that if we look at ourselves in the mirror, we will see a legalist in being reformed as Christians, right? So we all had the tendency to fall in legalism if we're not careful. And he says that it could be the lack of spending time with Christ, transforming us from the inside out, that is causing us to continue trying to impose those things that we believe are right, and then we accredit them to Christ instead of being able to discern that this is us and this needs to be gone, and spend more time with the Lord so He can start giving us more of His character. And that's key. Y eso es Let's clave, just- dice él, eso es clave. Let's, before we move on, let's just look at Colossians 2, verses 20 through 23. Colosenses 2, ¿es tú? 2, verse 20. Colosenses 2, 20. Because here's the real issue. Notice about halfway through verse 20,
Why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? You see that? This submitting. Why? Paul's saying, why do you submit to regulations? So aquí está la clave, ¿verdad? En Colosenses 2:20. And look what sort of regulations these are. Do not handle, do not taste, do not touch, do not wear loud sweaters, do not drink certain things, do not smoke certain things. And he's saying, why? Why would you submit to any list of rules concerning these types of things? Entonces dice en Colosenses 2:20, a mitad del versículo, ¿por qué, como si viviseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, tabaco, los suéteres escandalosos, y estas cosas? And he says, referring to things that all perish as they're used, this is the thing. It's always according to human precepts and teachings. It doesn't come from the Word of God. It comes from people. So, ¿por qué te sometes a estas cosas, a estas regulaciones? Cosas que todas se destruyen con el uso. Estas regulaciones, ¿de dónde surgen? ¿De dónde salen? De los hombres, no de la palabra de Dios. See, if the guy with the loud sweater on takes it off, you know what he's doing? He's submitting. He's submitting to the regulations imposed upon him by another person in the church. So, ¿qué sucede? Si el hombre con la chaqueta escandalosa se la quita, entonces él se está sometiendo a preceptos. And notice verse 23. It has the appearance of wisdom, but look, in promoting self-made religion. Again, it's human-made. Vean el versículo 23 que dice, tales cosas tienen la verdad cierta, tienen a la verdad, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero tienen una apariencia de que es algo santo, de que es algo bueno. And asceticism. Do you know what asceticism is? ¿Saben lo que es? ¿Cómo se traduce a what is that? Asceticism? Is that right after self-made religion? What's the next word? So, verse 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. What's that? Okay, so self-made religion and asceticism. What's it saying? Duro tardo de cuerpo. So it would be this, humildad. Which is Humildad, like humility. Well, it's a false humility. Okay, so dice aquí en humildad, pero es una falsa humildad. And the whole thing about it is that it says it's of no value in stopping the indulgence of the flesh. Y esta falsa humildad no tiene ningún valor en parar, en controlar los apetitos de la carne. When you impose your list of regulations, it doesn't help the flesh. So, cuando uno impone nuestras regulaciones, nuestras medidas, eso nos ayuda a controlar la carne. Because all you're doing is really promoting pride in the church. Porque entonces lo que estás haciendo es promoviendo el orgullo dentro de la iglesia. What does deal with the indulgence of the flesh? So, ¿cómo podemos tratar o qué en realidad ataca para controlar los apetitos de la carne? Well, verse 3, or chapter 3, verse 1, you want to turn your whole attention to seeking the things that are above, the things that have to do with Christ. El capítulo 3:1, que nos dice buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es poner nuestros ojos a Cristo. Our healing is always found in Christ. Nuestra sanidad siempre se encuentra en Cristo. Our holiness is found in Christ. Nuestra santidad se encuentra en Cristo. That's how we put the flesh to death, by going to Christ. He's the flesh killer. Así es como podemos matar a nuestra carne, nuestros apetitos. Él es el que se encarga de destruir los apetitos de la carne. As you spend time in His Word and set your mind on Him, Y mientras pasas tiempo buscando las Escrituras y pones tu mente
en Cristo and you look to Him in faith, y lo miras a Él en fe and you look to the cross, y miras a la cruz, that's where the flesh dies. ahí es donde la carne muere. And so we have to be careful that in the church we don't resort to the kinds of things that don't ever stop the indulgence of the flesh. They only feed it. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en nuestras iglesias de no promover las cosas que no apagan los apetitos de la carne, It has sino an- que lo alimentan. It has an appearance of wisdom, but that's all it is. It's an appearance. It isn't actually wisdom. Tiene una apariencia de sabiduría, por eso es lo que es solamente una apariencia, no es en realidad sabiduría. Christ is our wisdom. Cristo es nuestra sabiduría. We have two hands up, I don't know here. So yeah, so her question was, so how do we destroy this legalism? But you just answer the question. We look to Christ, and as we see Him dealing with sinners and loving them, and we study Scripture, He will start transforming our own way of thinking. The way we identify legalism is to say, okay, somebody says, like the nose ring, they say, oh, that's not right. Well, the way we discern it is to say, nothing is addressed specifically about that here. And so, basically what we need to be doing is listening. People's standards, do they line up with Scripture? If they don't line up with Scripture, they're free to have that standard for themselves. You're free to set standards for your family. But when you begin to start to impose those on others, that's where it becomes legalism. We're free to impose standards on ourselves and on our families. So, okay, aquí está la clave de lo que es el legalismo. Nosotros como cristianos tenemos la libertad de establecer medidas para nosotros mismos. Pero el momento que nosotros tratamos de poner esas medidas a otras personas, lo que debemos de hacer es, ok, no puedo usar el arete, vamos a las escrituras. Vemos las escrituras. La escritura no dice nada al respecto. ¿Tú tienes la convicción de que no debes usar arete? Perfecto, no uses arete, pero no me impongas a mí esa convicción. Entonces siempre es en la escritura nuestra medida. Como esposo y padre de hogar, él dice que yo tengo la libertad de establecer cierta medida, ciertas reglas para mi hogar. Y eso está en mi libertad como cristiano. Pero en el momento que yo pretendo transportar esas reglas e imponerlas a otro hogar, ahí ya estamos entrando en el legalismo. You had another... Pues sí, tengo una pregunta. Bueno, estamos hablando de eso que culturalmente nosotros acá en este país consideramos, porque yo he considerado normal en ese aspecto, pero quizás solamente para aclaración, quiero conocer más específicamente, pero ya le mencionaré que, porque la Biblia me dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, First John 2:15. específicamente hablando, dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Normalmente, yo quiero estar claro qué cosas son las que están realmente en el mundo que no debe hacer un cristiano, ¿saben? Porque en este país normalmente si un cristiano toma una copa de vino, inmediatamente viene otro hijo, te dice de todo, y qué sé yo, te puede hasta ocasionar un chisme él delante de otro hermano también en la iglesia. Entonces yo quiero saber específicamente qué son estas cosas que están en el mundo que realmente nosotros como cristianos no debemos tener. Sí. Well, he's asking that he reads 1 John 2:15-17.
And he says that these things are in the world. You have no occasion in us, right? So he's like, okay, so what are these things that are in the world that I as a Christian should not allow in my life? Because culturally here, if anyone see a Christian with a cup of wine, they will slander them because they see that as wrong. Well, I think that comes back to what we were talking about before. If it's going to destroy my testimony in front of the watching world, then I want to avoid it. The real issue there is, it's like I talked about before. We recognize that the world eats, the world marries, the world goes to work. That doesn't mean that those things are off limits to us. The issue is verse 17. Right. So, como dijimos anteriormente, si yo sé que algo en el contexto donde estoy va a ser ofensivo o va a traer o es de mala reputación, lo evito. Right? So, en cuanto a lo del vino, pues lo evito porque conozco que la cultura aquí lo ve de esa manera. Sé que tengo una libertad de acuerdo a la Escritura, pero mi prioridad no es ejercer mis libertades, sino el amor, ¿verdad? Por el nombre de Cristo, por mi testimonio de cristiano y por las personas a mi alrededor. Entonces, pues lo evito. Ok, so él dice que el problema aquí lo vamos a ver en el 17, la raíz de lo que estás hablando. Versículo 17. But the issue is found in... Okay. Otra cosa que dijo fue que tenemos que observar, ¿verdad? El mundo se casa, el mundo come. So, hay cosas que hay en el mundo. El mundo, como dice Daniel ahora mismo, maneja carros. Entonces hay cosas que nosotros como cristianos vamos a hacer que es en común con las cosas del mundo. No significa que es malo. No nos vamos a dejar de casar porque el mundo se casa. No vamos a dejar de comer porque el mundo come. O sea, hay que ser sabio en hacer esa distinción de cuáles son las cosas que están en el mundo, que están designadas a influenciar nuestras pasiones y pecados contra las reglas de Dios y las cosas que son comunes entre cristianos y las personas que están en el mundo. So, versículo 17. But I mean, basically verse 16, if we look at it, the driving reality here is the desire or the lust. Pride is also a desire for self-exaltation. But if you look at all three of these, the real issue is the desire and the lust. He's not listing stuff. He's talking about the driving lust behind the thing. So, si vemos el versículo 16, ¿verdad? Si ves aquí el versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, él está especificando estas cosas que son deseos, que son pasiones que nos están llevando. E incluso está hablando de la vanagloria, el orgullo. Entonces, no es las cosas que están en el mundo, sino las cosas que despiertan en nosotros nuestra... You see, the issue is love. I mean, that's what he's talking about. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. It's these desires, it's these loves, it's these passions, it's what we're attracted to. Entonces, nuevamente son estas pasiones y estas cosas a las cuales nos sentimos atraídos, ¿verdad? Entonces vuelve al versículo 15 y nos muestra que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces esas pasiones, donde está nuestro amor, eso que es lo que nos consume, es lo que debemos de estar observando y poniendo en contra de la palabra. Like for instance, the world lives to eat. They love to eat. Should we give up eating because the world eats? So, por ejemplo, dice que el mundo vive para comer, el mundo ama el comer. So, ¿nosotros debemos de dejar de comer? No, but our loves and our passions are different. Now, everything is given to us as believers to be partaken with thanksgiving. But see, we're acknowledging God in the midst of it. No vamos a dejar de comer, pero ahora nosotros vamos a comer con Cristo en mente, reconociendo que es algo que Él nos ha dado, dándole gracias a Él, glorificándolo a la manera que vamos a comer. El mundo no hace eso cuando consume
los alimentos que Dios le ha dado. And I'm willing to give up eating to fast and seek the Father's blessing. Y yo estoy dispuesto como cristiano incluso hasta a ayunar, dejar de comer para buscar a Dios, mostrando que la comida no tiene ese dominio sobre mí, pero mi prioridad es el amor a Dios y lo voy a buscar poniendo a un lado esos deseos. And I will give up drinking coffee that it not have any control over me. Y si el café yo noto que tiene control sobre mí, que tiene dominio sobre mí, yo lo dejo de beber, porque yo no voy a permitir que nada tenga dominio sobre mí. Gracias. And just like Paul, I will give up drinking wine or eating meat if it's going to cause my brother to stumble. Igual que Pablo, yo dejaré de beber y dejaré de comer carne si va a causar a mi hermano a que peque contra Dios. You see, there is a worldly way to approach food and drink, and there is a Christian way to approach food and drink. O sea, hay una manera piadosa en la que nosotros podemos acercarnos y manejar el tema de la comida, de la bebida, pero hay una manera bien mundana en la cual también podemos manejar el tema de la comida y la bebida. Now, I mean, it's true, as Christians, there may be lots of places we won't go that the world goes. Bars, maybe to, you know, certain sporting situations, to certain movies, to malls, to, you know, there might be lots of places. I hate malls. Since I've been saved, I don't want to go there. It's worldly to the hilt. I don't find, it's just a snare, all sorts of pictures of things I don't want to look at, and heavy-duty prices for things I don't want to buy. So, él dice, ¿verdad?, que nosotros como cristianos muchas veces nos vamos a abstener de ir a lugares que están en el mundo, ¿no?, donde todas las personas van. Por ejemplo, las barras. Los bares, no voy a ir a bares. Tal vez evitar ir a eventos como nos estaba hablando los muchachos ayer, eventos deportivos donde hay una vulgaridad y una cosa increíble. Como cristiano tal vez yo decido no ir a eso porque no me voy a exponer a esas cosas. Él dice que, por ejemplo, él ha dejado, en su vida cristiana, él ha dejado de ir a los malls. Él no le gusta ir a los malls porque las fotos y las cosas, e incluso los precios son ridículos en muchas de las cosas. Entonces, él dice, yo como cristiano no voy a ir ahí. ¿Ves? Entonces, esa es la manera en que debemos de examinar las cosas. I mean, the issue is, if anyone loves the world, the love of the Father is not in them. And it's the idea that I want what the world has to offer, not what God has to offer. It's one thing if I'm driven by a love for God and I happen to partake of some of the things that the world partakes of. That's different than living for the things that the world goes after and at the exclusion of God. So, la esencia de estos versículos que tú leíste es que como cristiano, mi pasión es Dios. Y yo voy a consumir lo que Dios ha provisto para mí. Voy a hacer las cosas que están disponibles para mí en el nombre de Dios. Pero el mundo ama estas cosas y rechaza a Dios. Entonces la prioridad, ¿dónde están nuestras afecciones? ¿Dónde está nuestro amor? Estamos amando a Dios y por ende disfrutamos de estas cosas, y en cualquier momento que Él nos llame, las dejamos porque amamos a Dios, o como el mundo, rechazamos a Dios para ir detrás de estas cosas. Exacto, deseamos a Dios. Let me give an example here. When I was lost, I lived up in the state of Michigan. It was close to Lake Michigan. Déjeme dar un ejemplo. Cuando yo estaba perdido, yo vivía en el estado de Michigan, cerca del lago de Michigan. My boyfriends and girlfriends, we'd go to the beach oftentimes in the summer. So, mis amigos y mis amigas, nosotros en el verano íbamos a la playa. And my stepfather was a salesman. Y mi padrastro era un hombre, era un vendedor. I think it was actually a purchasing agent, and the salesman would always give him gifts at Christmas time. Él era un agente de la empresa. Él era un agente que trataba con los vendedores. Entonces, durante el año, los vendedores siempre estaban dándoles regalos, ¿sabes? Como tratando de comprar su favor. And one of the salesmen gave my stepdad a big old box of filet mignon. Y entonces uno de los vendedores en una ocasión le regaló a mi papá una caja bien grande llena de filete de miñón. And I went down
My buddies and I are getting ready to go to the beach, and I went down and I grabbed a bunch of filet mignon. We stopped by the beer store and got the beer, and we headed to the beach and to the barbecue pit. Entonces nos íbamos a la playa con mis amigos y yo vi la caja de filete de miñón y me fui allá abajo y agarré un montón de filetes de miñón, los puse en el carro, pasamos, compramos unas cervezas y nos fuimos a hacer un barbecue y unas carnitas y eso allá. We threw those filet mignon on the grill. We're kicked back, filet mignon in hand and Lowenbräu or whatever in the other hand, looking at each other on the beach and say, this is living. Y llegamos a la playa, pusimos la carne en la parrilla y cuando estaba todo cocinado ya listo, nos acostamos, nos echamos para atrás a disfrutar la brisa del mar, toda la belleza con un pedazo de carne en la mano y en la otra una cerveza, nos echamos atrás y decimos, esto es vida. God's not in the picture, but this is living. ¿Ves? Dios nunca fue reconocido, nunca se le dio gracias, pero esto es vida. But you see, life is all about God being entirely in the picture. Entonces, pero lo que es la vida es cuando Dios está dentro de la actividad. The Christian can enjoy the food and drink, El cristiano puede disfrutar la comida y la bebida, but only if he's able to do it to the glory of God. pero solo si lo puede hacer para la gloria de Dios. Only if God's in the picture, only if he's expressing thankfulness to God. Solamente si le está dando gracias a Dios, solamente si Dios es parte de lo que está sucediendo. You see the difference? The mind of the world is, this is living, when God's not in the picture, no love for him. ¿Ves la diferencia? La mentalidad del mundo es, esto es vida cuando Dios no está en la actividad, cuando Dios no tiene nada que ver con eso. What I love, what I desire, what I lust after, I don't want God in the picture. ¿Sí? Mis pasiones, mis lujurias, lo que amo, yo no quiero que Dios esté en eso. I'm just content without him. Yo estoy contento y complacido sin Dios. And that's why it says, if anybody loves the world, the love of the Father is not in him. Y por eso es que dice que si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. That's the issue. Ese es el problema. Bueno, son preguntas con comentarios también. Que él hablaba de que cuando algo te controla, ¿verdad? La diferencia está en que vos hagas algo y que eso que haces, o sea, tomar, fumar, te controle. Pero creo que el ser cristiano, la diferencia es tal vez de que en algún momento algo te puede controlar. En algún momento de tu vida cristiana, algo puede controlarte, pero la diferencia es que como el Espíritu de Dios mora en vos, por medio del Espíritu de Dios, Él te da la convicción de que, mira, Alejandra, te está controlando el café. Entonces, por amor a Él, porque te dio esa convicción, vos lo dejás. Pero creo que la diferencia está en eso, porque si estuvieras en el mundo, si a mí hace 3 años me hubieran dicho, no escuché reggaetón, yo diría, ¿y por qué? Pero ahora que yo escucho realmente la música, yo digo, esto no le agrada a Dios. Y tú se lo dejas pues aparte. Entonces yo lo dejo porque yo lo amo a Él. ¿Y la pregunta? La pregunta es que, o sea, realmente es que nada te va a controlar, o es que como el Espíritu de Dios mora en vos, o sea, te puede controlar algo, pero vos el Espíritu te da la convicción y vos lo dejás. So the question is, and she's answering her own question, but I'm going to ask you the question. The question is, can anything, there will be a point as a Christian that something is going to control you. But then she says, but if something is controlling you, you have the Spirit of Christ in you, then the Spirit will give you conviction that that's controlling you, and because you love God, then you move away from that. Well, and if that happens, what's really controlling you is the Spirit. So, si eso sucede, entonces quien realmente está en control es el Espíritu. Señor. Sí, sería correcto decir, con respecto a lo que preguntaba el hermano, sobre las cosas del mundo, no es apropiado
hacer un listado absoluto, que sea un canon para todas las personas. Entonces sería correcto decir que estas cosas del mundo se refiere a uno mismo. Es decir, porque hay cosas que a otros no le afectan, pero que me pueden afectar a mí. Y que yo tengo que posar mi vista en mí mismo, no en los demás. Sí. Y si la voy a posar en los demás, es para no ser piedra de tropiezo. Por ejemplo, la tecnología es algo que viene a ayudar a resolver muchas cosas. Sin embargo, a pesar de parecer inofensivo, hay personas que no pueden controlar, porque cada cosa que ven o hacen, sienten la manía de estarla compartiendo por WhatsApp. Sí. Entonces, puede ser que para otra persona eso es inofensivo, porque no lo controla, porque no lo domina, porque no pasa horas Sí. tiempo que puede ocupar en otra cosa en eso. Pero hay personas que eso... Sí, fue como el ejemplo que él dio del deporte, ¿verdad? Que en su vida. Creo que cuando se habla de las cosas del mundo no es hacer un listado que va a ser la ley para todos, Exacto. sino para uno mismo, porque lo que me puede afectar a mí, a usted no lo afecta, pero hay cosas que a usted le afectan, que son inofensivas, pero que a usted le afectan y a mí no. Entonces, por eso pregunto, ¿sería correcto decir que cuando se habla de las cosas del mundo es reflexionar en el espíritu qué es lo que me afecta a mí y que puede ser piedra de tropiezo? So would it be correct to say that when we talk about the things of the world, it's not that we're going to go and make a list that will be the canon that now all of us will stay away from this, but is that I, as a Christian, have the responsibility to go now and examine myself and see what all these things in the world has influence over me that is not godly, that is not right, and therefore I apply that to myself, but not try to apply it to the others. But when I do look to others, I'm looking to others in the sense of this liberty that I have, how would it affect them? And if it does, then I need to be careful how I enjoy this thing. Exactamente. Sí, señora. Ya, última pregunta. Sí, justo iba a decir para que ya fuera la última, para que cerremos este tema, porque creo que ya nosotros estamos claros de lo que le agrada y lo que no le desagrada al Señor. La palabra de Dios nos dice que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Tenemos que estar claros de eso. Yo creo que en las Escrituras hemos visto varios versículos y todos los versículos, en ese versículo, que todo lo es lícito, pero no todo nos conviene, es lo que nosotros debemos de agarrar. Si yo sé que voy a ser piedra de tropiezo para mis hermanos, ¿para qué lo voy a hacer? Además, en mi vida mora el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que me está guiando a mí y me está redarguyendo cuando yo voy a hacer algo que a Él le desagrada. ¿Para qué lo voy a hacer? Si yo ya sé que voy a estar mal con Él. Esto es personal. Y mi vida personal va a ser de testimonio, ¿verdad? Con sabiduría y balance para el resto de mis hermanos. That she says that Scripture says that all things are licit, but not all things are profitable. Right. So that's the thing that we need to apply to our lives, and that as I live my life with these convictions, then the Spirit of the Lord, I have it, so He will guide me in discerning what's right and what's not, and at the same time, as I'm doing this, I'll be able to be an example for others to live the Christian life, and that will be the last question. Yeah, and see, the thing is, if Spurgeon determines that the cigar is profitable, which he really believed it was, what I have to be careful is I'm not standing as the judge of what is and is not profitable, because we are bad judges. We size up somebody else and we come to these assumptions and we come to our own conclusions, and how many times have we then talked to the person and found out, oh, how wrong we were. I mean, we're bad judges. So yes, it needs to be profitable, but each one of us needs to be able to sort through that for ourselves, not be the judge of others. Sí, tienes razón, y eso es aquello que es provechoso, y que cada uno de nosotros debemos de ser los jueces
de lo que es provechoso para nuestras propias vidas. Y también, hablando del ejemplo de Carlos Spurgeon del cigarro, si él consideró que era provechoso para él, entonces ¿quién soy yo para venir y ser juez sobre su vida? Entonces da el ejemplo de que nosotros tenemos la tendencia de ser malos, fatal en nuestro juicio. Que muchas veces vemos a una persona, hacemos un juicio de la persona y ya tenemos una idea de la persona. Y cuando hablamos con la persona nos damos cuenta qué equivocado, qué tan errado estábamos. La evidencia de que somos malos jueces, cada uno lo conoce. Entonces que no debemos de buscar ser jueces de otros. Dejar que ellos y el Espíritu Santo obren en la vida. Okay. Now we're going to shift gears.